Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Estos son los hechos más importantes de hoy en Colombia. A su regreso de Chile para atender la emergencia que se vive en el sur de Colombia por el alud de tierra ocurrido en Rosas, municipio del Cauca, el presidente Gustavo Petro anunció medidas de urgencia. El mandatario, quien por el mal tiempo no pudo llegar al lugar de la emergencia, anunció desde Cali que las familias damnificadas serán reubicadas y que a cada una le será entregada media hectárea de tierra. También dijo que habrá un nuevo trazado de la vía panamericana. En las veredas Párraga Viejo, La Soledad, Santa Clara y Chontaduro, la tierra no para de moverse. La superficie sigue crujiendo y se desliza ferozmente. Bajo el lodo quedaron viviendas, ganado, mascotas. El sur del país quedó incomunicado. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Policía Antinarcóticos reveló que la meta de erradicación de cultivos ilícitos bajó a más de la mitad. Para este año, la meta de erradicación se fijó en 20.000 hectáreas de cultivos de coca, 30.000 hectáreas menos que las fijadas para 2022, lo que representa un 60% menos en los objetivos. La policía dice que es una orden emitida por el gobierno nacional. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Que tienen todo este proceso de la comercialización. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Violencia desbordada en Perú. Ya van 18 muertos y el gobierno ordena toque de queda. Ola de detenciones en Brasil, tras insurrección de movimiento bolsonarista que se tomó el Congreso y otras instituciones. Millones en grave emergencia en California por inundaciones que amenazan al 90% del estado. Biden explica los pormenores de su nuevo modelo de plan migratorio en la frontera. Hallan documentos clasificados sobre Joe Biden cuando era vicepresidente en una oficina privada en Estados Unidos. El Banco Mundial alerta que la economía global podría caer en recesión este año y reduce drásticamente sus proyecciones de crecimiento. Alerta ambiental. Denuncian récord de deforestación en la Amazonía. Ordenan arresto en Venezuela de exdiputados de la oposición. Imágenes satelitales revelan multitudes en crematorios de China en medio de la grave crisis de COVID. Francia aumentaría la edad de jubilación hasta los 64 años. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El gobierno del Perú decretó toque de queda en la sureña región de Puno, epicentro de la ola de protestas que en las últimas horas dejó al menos 18 muertos en medio de los fuertes choques entre manifestantes y antimotines, quienes protagonizaron la jornada más violenta desde el estallido de la crisis política en ese país. No ceden las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, cuyo gobierno de apenas 33 días ya contabiliza más de 40 muertos, aunque su nuevo gabinete ya recurrió al Congreso a pedir un voto de confianza para su investidura. Los bloqueos de ruta se extienden en 6 regiones del país, pero la región aymara de Puno es epicentro de las movilizaciones en Perú, que vivió su jornada más violenta desde que el entonces presidente Pedro Castillo dio un autogolpe de Estado por el que acabó destituido y detenido. Y en medio de las movilizaciones que exigen la convocatoria de nuevas elecciones y la liberación del exmandatario, también se registraron saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales, mientras una turba de unas 2.000 personas intentó tomarse el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima. Pero el aeródromo está bajo resguardo policial y militar y, según informó el gobierno de Dina Boluarte, los manifestantes iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones utilizando armas hechizas y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema que fue respondida con la fuerza. Los violentos choques dejaron un lamentable saldo que ya se acerca a la veintena de muertos y más de 40 heridos registrados, mientras el gobierno peruano decretó un toque de queda en la sureña región de Puno para frenar la ola de protestas.
Y según informaron responsables sanitarios del hospital donde las víctimas fueron trasladadas, estas tenían en el cuerpo impactos de proyectil, mientras las autoridades locales denunciaron una matanza entre peruanos e hicieron un llamado a la calma cuando al menos 46 personas han perdido la vida en las calles desde que estalló la crisis en Perú. De hecho, la violenta respuesta de las fuerzas del orden ha sido fuertemente cuestionada a nivel local e internacional, mientras el gobierno alega que el firme accionar de la policía y militares fue en respuesta a una sonada preparada por miles de manifestantes. Las autoridades brasileñas ordenaron el arresto de un exministro de Justicia e identificaron a los responsables de trasladar hasta Brasilia a los participantes del intento de golpe de Estado, después de que miles de seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro intentaron tomarse las sedes de los tres poderes, destruyendo todo a su paso, incluidas obras de arte y patrimonio de valor incalculable. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva obtuvo un fuerte respaldo del poder político y judicial de Brasil para actuar con contundencia contra los responsables de incitar que miles de simpatizantes del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro invadieran edificios oficiales en la capital brasileña, provocando severos destrozos en obras de arte y patrimonio de valor incalculable. De hecho, los tres titulares de los tres poderes del Estado cerraron filas contra los actos de terrorismo que significaron la toma durante casi 4 horas de las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, exigiendo una intervención militar para sacar a Lula del poder. Por lo que la investigación avanza con celeridad y de hecho el gobierno ya identificó a los responsables de trasladar hasta Brasilia a los participantes del intento de golpe de Estado. Las autoridades ya tienen una lista de contratistas de autobuses y ya advirtieron que todas las personas relacionadas serán llamadas a declarar, mientras se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue determinante para posibilitar el asalto a los edificios, por lo que habrá una revisión en el cuerpo policial por su responsabilidad. También un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó la detención de Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y muy cercano del exmandatario, a quien le allanaron su residencia en Brasilia pese a que actualmente se encuentra en Estados Unidos viajando con su familia. Mientras las autoridades brasileñas tuvieron que liberar por cuestiones humanitarias a casi 600 personas de las más de 1.500 que fueron detenidas tras el asalto, tras estar confinados en un gimnasio de la Policía Federal, mientras 527 personas están presas y otras están siendo sometidas a procedimientos judiciales. Por su parte, Bolsonaro, que fue acusado por Lula como el principal responsable del asalto, confirmó su ingreso en un hospital de la Florida en el sureste estadounidense por un problema intestinal. El 90% de los californianos está bajo alerta de inundaciones, mientras una tormenta amenaza con deslizamientos de tierra y cortes de energía. Más de una docena de personas han perdido la vida. El clima continúa azotando a Estados Unidos. El número de víctimas por las catastróficas tormentas que han golpeado el estado de California aumentó a 14, esto luego de que 2 personas perdieran la vida por la caída de un árbol. Las tormentas han inundado las carreteras, mientras la zona costera está atemorizada por las fuertes olas. Los ríos se han convertido en anegamientos, obligando a las autoridades a evacuar de emergencia a miles de personas para evitar víctimas por deslizamientos de tierra, y se llamó a los residentes a desplazarse a lugares más altos. Reportes del Servicio Meteorológico Nacional registran hasta 35,5 centímetros de agua acumulada en zonas altas en el centro y sur del estado. Esta situación ha dado un breve respiro a las autoridades, sin embargo, se esperan otras tormentas que azoten al estado. Esto precede a otra serie de tormentas y aumenta las posibilidades de inundaciones, subidas en los caudales de los ríos y deslizamientos de tierra. El presidente del país, Joe Biden, declaró la situación de emergencia en el estado de California por las fuertes lluvias. Esta acción permite a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias coordinar todos los esfuerzos de socorro y brindar la asistencia adecuada para que se tomen medidas de emergencia. La devastación no tiene preferencias cuando de llegar a arrasar se trata. Tocó la puerta de incluso celebridades. Montecito is under complete evacuation, the entire town. This is the 5-year anniversary from the fire and mudslides that killed so many people, and people lost their homes, their lives. This is crazy on the 5-year anniversary.
Durante el encuentro entre los líderes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, se hicieron nuevos acuerdos para trabajar en conjunto sobre migración, lucha contra las drogas y medio ambiente. Con una agenda marcada por temas como la migración, la seguridad, la economía y la industria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, iniciaron la esperada 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Conocida como la Cumbre de los Tres Amigos, se pudo establecer que los tres países acordaron, entre otros temas, estudiar medidas para promover la industria norteamericana de semiconductores. Más temprano, se conoció desde la Casa Blanca que las tres naciones trabajarán para crear una plataforma virtual para facilitar a los migrantes el acceso a las vías legales. Además, también trabajarán de la mano para reforzar la cooperación para erradicar las drogas letales como el fentanilo, por la amenaza que representa para la salud pública, pues ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora. El trío de mandatarios, asimismo, se comprometerá a reducir las emisiones de metano procedentes de desechos sólidos y aguas residuales en al menos un 15% para el 2030, con respecto a los niveles de 2020. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó por primera vez la frontera con México desde que es mandatario. En el viaje, que duró 4 horas, el mandatario presentó los lineamientos de su nuevo modelo de migración. En medio de las crecientes protestas y críticas recibidas por las históricas cifras de inmigración que dejó 2022, el presidente Joe Biden, más que una visita a la frontera, realizó una escala en su viaje rumbo a Ciudad de México. El demócrata apenas dedicó 4 horas a la que fue su primera gira a la compleja línea que divide a Estados Unidos con territorio mexicano y en la que todo fue estrictamente controlado e incluso muchos desconocían su presencia en el lugar. La breve visita pareció enfocarse en gran medida en cuestiones de cumplimiento y en hablar con el personal de control fronterizo, y en ningún momento Biden pareció ver ni reunirse con inmigrantes, ni siquiera cuando estuvo en un centro de socorro para estas personas. En medio de las críticas, fue el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien se encargó de fijar el tono con el que la oposición se tomó el viaje del presidente al advertir que llega a $20.000 millones y 2 años tarde. Mientras Biden admitió que la crisis migratoria no se resolverá de la noche a la mañana y desde hoy se pondrá en marcha una carpa junto al puente fronterizo de El Paso, donde se podrá procesar hasta 1.000 migrantes al día. Y al menos una decena de documentos confidenciales de la etapa de Joe Biden como vicepresidente de Estados Unidos durante la administración Obama fueron encontrados en una oficina privada del actual mandatario. En un golpe para el presidente y un balón de oxígeno para Donald Trump, el mismo abogado del demócrata Joe Biden confirmó el hallazgo de una decena de documentos clasificados como confidenciales en un armario de una oficina privada del mandatario, y los cuales son de su época como vicepresidente durante la administración Obama. Los documentos han sido puestos a disposición de los archivos nacionales y la situación está siendo revisada por el Departamento de Justicia, y la Casa Blanca aseguró que está cooperando. Entre la información encontrada hay memorandos de los servicios de inteligencia estadounidenses y material informativo sobre asuntos como Ucrania, Irán y el Reino Unido, según la cadena CNN. Trump no tardó mucho en reaccionar preguntándose cuándo va a registrar el FBI las numerosas casas de Biden, después de que el buró allanó y se llevó documentos secretos de su mansión en Mar-a-Lago. El Banco Mundial advirtió que el crecimiento económico mundial puede caer hasta quedar peligrosamente cerca de la recesión en 2023, pues se espera una desaceleración económica brusca y duradera. Según las estimaciones de la institución, Colombia pasaría de crecer 8% en 2022 a 1,3% en 2023. La alta inflación sumada al aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania están desacelerando la economía mundial hasta tal punto que ante cualquier acontecimiento adverso, esta podría estar peligrosamente cerca de la recesión en el 2023. Así lo proyecta el Banco Mundial en sus más recientes cifras, en las que rebajó sus proyecciones de crecimiento mundial hasta el 1,7% para este año, aproximadamente la mitad de lo previsto en junio pasado y el tercer ritmo
ritmo de crecimiento más débil en casi 3 décadas, superado solo por la crisis global provocada por la pandemia y la crisis financiera del 2008. Según las estimaciones, la desaceleración económica será generalizada y el crecimiento mundial entre 2020 y 2024 será inferior al 2%, el menor en 5 años desde 1960. Y aunque se espera que el crecimiento de las economías más avanzadas se desacelere del 2,5% en el 2022 al 0,5% en el 2023, las previsiones son especialmente devastadoras para muchas de las economías más pobres que se enfrentan a un periodo de muchos años de crecimiento lento y lastrado por la pesada carga de la deuda y la debilidad de la inversión. En el caso de Colombia, el Banco Mundial proyecta que su crecimiento se debilitaría de manera notable y pasará de crecer un 8% en el 2022 a solo 1,3% en el 2023. La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó en un 150% en diciembre de 2022. Según el reporte oficial entregado por el Instituto Nacional de Estudios Especiales, tan solo en el mes de diciembre la Amazonía brasileña alcanzó un récord de deforestación de más de 218.000 kilómetros de cuadros perdidos, lo que representa un aumento del 150% en el último mes en relación con el mismo periodo de 2021. Este es el tercer peor registro entregado por el sistema de vigilancia satelital DETER desde 2015. Además, los expertos indican que la mayor causa de deforestación se le acusa a la extensión ilegal de tierra por ganaderos y agricultores y a la tala de árboles por acapadores de tierra. En todo 2022, la Amazonía brasileña perdió más de 10.000 kilómetros de área vegetal, registrando un aumento del 24% respecto al 2021, donde se registraba una pérdida de más de 8.000 kilómetros cuadrados. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó la captura de 5 personas juramentadas el pasado 5 de enero como miembros de la Junta Directiva de la simbólica Asamblea Nacional Opositora, que se abroga la legitimidad y representatividad del Poder Legislativo venezolano. El Ministerio Público de línea chavista también solicitó la alerta roja internacional contra estos opositores en el exilio, a quienes les imputa los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir. Entre los señalados se encuentra Dinora Figuera, quien sustituyó al dirigente opositor Juan Guaidó. Unas imágenes satelitales captan la aglomeración en los crematorios y funerarias de China ante la ola de COVID-19. Imágenes por satélite tomadas sobre varias ciudades de China captaron aglomeraciones en crematorios y funerarias, mientras el país sigue luchando contra una ola sin precedentes de COVID-19. Las imágenes tomadas a finales de diciembre y principios de enero muestran una funeraria en las afueras de Pekín, que parece haber construido una zona de estacionamiento totalmente nueva, así como filas de vehículos esperando afuera de las instalaciones. Una funeraria desbordada dejó de ofrecer servicios, presupuestando solo 2 minutos para que cada familia se despidiera de sus seres queridos antes de la incineración. Aún así, el gobierno chino sigue insistiendo en que menos de 40 personas han muerto en China a causa del virus desde el 7 de diciembre. Recientemente, el país abandonó su estricta política de cero COVID, que había provocado disturbios masivos tras más de 2 años de férreos controles sobre la vida privada de los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el rebrote de casos de COVID-19 en China no tendrá un impacto significativo en Europa. Un parte de tranquilidad trata de dar la OMS en Europa por el reciente aumento de casos de COVID-19 en China. Aseguró que esa aceleración de infecciones no tendría que afectar al viejo continente significativamente, dado que las variantes que están circulando en el país asiático también están en naciones europeas. So, scientifically, there is no immediate threat for the European region at this point in time, based on the information we have from China, because the variants which are circulating in China or those also circulating in Europe. Lanzó un mensaje al gigante asiático para que tenga informado al mundo del avance del COVID. While we acknowledge that China has been sharing virus sequencing information, we need detailed and regular information, especially on local epidemiology and variants, to better ascertain the evolving situation. Y envió otro mensaje a los demás países para que sean proporcionados. For those countries in our region introducing
precautionary travel measures at this time. We are calling for such to be rooted in science, to be proportionate and non-discriminatory. Reabren investigación sobre un legendario caso de secuestro y posible feminicidio en el Vaticano. Emanuela Orlandi, de 15 años, cuyo padre trabajaba para el Vaticano, desapareció después de una clase de música en el centro de Roma el 22 de junio de 1983. Su desaparición después de que salió de aquella clase de música ha sido una de las intrigas en la historia reciente de Italia y sobre todo uno de los misterios sin resolver que sigue resonando dentro de los muros del Vaticano. La OTAN y la Unión Europea reiteraron el apoyo militar a Ucrania y su compromiso para cooperar para rellenar sus reservas. Expresaron también el compromiso de mantener el apoyo militar a largo plazo a Ucrania frente a la agresión rusa y su intención de cooperar para que tenga más reservas de municiones y de armamento, con el horizonte de aumentar su producción industrial de defensa. Francia anuncia plan para aumentar la edad de jubilación. El gobierno francés del centrista Emmanuel Macron presentó un proyecto para extender la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y aumenta en 100 euros al mes la pensión mínima para todos los beneficiarios con respecto a la prestación actual. Se auguran protestas masivas ante el rechazo de sindicatos y la mayoría de la oposición. En China presentaron una camioneta todoterreno eléctrica capaz de hacer un movimiento jamás antes visto. La automotriz china BYD ha lanzado bajo su marca Yangwang la nueva U8, una camioneta eléctrica equipada con un sistema de tracción de 4 motores en su tren motriz que le permite desplazarse de lado. Esta robusta todoterreno con un diseño futurista fue presentada en un evento donde entró al escenario deslizándose, girando las llantas delantera y trasera en direcciones opuestas. El efecto visual resultante recuerda al famoso paso del baile Moonwalk, popularizado por Michael Jackson. Entre las características más notables está la potencia de su motor de 1100 caballos de fuerza, que le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos. Además, su sistema de tracción en las 4 ruedas controlado electrónicamente le permite hacer giros de 360 grados. Cuenta con un modo cangrejo, que brinda la posibilidad de conducir en diagonal a baja velocidad, gracias a la opción de rotar sus 4 ruedas en la misma dirección. Asimismo, puede conducirse en un entorno donde haya agua, gracias a su carrocería impermeable y sellada, y está equipada con otros modos de conducción para diferentes escenarios todoterreno. Noticentro 1, CMI. Se agudiza emergencia por gigantesco derrumbe en Rosas, Cauca. Tierra de la montaña sigue cayendo sobre la vía. Presidente Petro anuncia medidas para la zona. Habrá nuevo trazado de la vía en un tramo de 70 kilómetros. Jefe de Estado anuncia compra de tierras para reubicar afectados por derrumbe. Fuerza Aérea rescata a damnificados que deja inmenso alud de tierra. En Pasto y Cali denuncian alzas exageradas en precio de pasajes aéreos y terrestres. Autorizan vuelos adicionales a Cali, Popayán y Pasto. Vía Pereira-Quibdó cerrada por gigantesco derrumbe. La Gabarra y el Tarra en el Catatumbo bajo el agua por desbordamientos de ríos. Lluvias provocan declaratoria de alerta en 14 departamentos. Vicepresidenta denuncia intento de atentado. Naciones Unidas rechaza la acción. Disidencias realizan patrullaje en Policarpa, Nariño. Policía reduce a la mitad meta de erradicación de cultivos ilícitos. Revive el caso Odebrecht. Fiscalía anuncia nuevas acusaciones. Dramática situación de menores indígenas en Guaviare. Denuncian abusos sexuales y consumo de alucinógenos. Con marchas y más de 1000 sancionados, se estrena nuevo modelo de pico y placa en Bogotá. Disturbios en sur de Bogotá por alza en tarifas de Transmilenio.
Banco Mundial pronostica un menor ritmo de la economía colombiana en 2023. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. A medida que pasan las horas se agrava la situación en Rosas, Cauca, en donde un gigantesco derrumbe sepultó una vereda y un tramo considerable de la vía panamericana. La montaña sigue cediendo. Es incierto el tiempo que durará cerrada la vía que comunica a Popayán y Pasto. En las veredas Párraga Viejo, La Soledad, Santa Clara y Chontaduro, la tierra no para de moverse. La superficie sigue crujiendo y se desliza ferozmente. Bajo el lodo quedaron viviendas, ganado y mascotas. Me perdí la casa, el cuarto de hectárea de vinquita que tenía sembrado maicito y todo eso. Yo soy una mujer que trabajaba la artesanía y ahí perdí todo mi trabajo, toda la materia prima que tenía. Tenemos 3 familias, las casas ya están sepultadas, alcanzamos a sacar lo que más pudimos, el resto de seres se perdieron. El sur del país quedó incomunicado. En su visita, funcionarios del gobierno nacional se comprometieron a construir una vía alterna para comunicar a Nariño y el sur del Cauca con el interior del país. Que es una variante que resolvería este problema de cerca de 70 kilómetros, que sería cercana a 4 billones de pesos. En esta zona no ha parado de llover y se presentan ya nuevas filtraciones de agua que están generando nuevos derrumbes y con ellos el temor de la comunidad. Para mirar alternativas que nos permitan ofrecer a esas familias una reubicación definitiva. Sabemos que la experiencia que ha tenido Rosas con el tema de reasentamiento no ha sido el mejor. Las autoridades aún no tienen un censo de los damnificados. A los 3 albergues de Rosas han llegado 78 núcleos familiares con 47 menores, de los cuales 4 tienen condiciones de discapacidad. Mientras el ejército sobrevuela las veredas evacuando familias atrapadas, voluntarios de buen corazón llevan a las mascotas sacadas entre la avalancha a un albergue temporal construido en un establo. Esta noche el presidente Gustavo Petro, quien regresó de Chile, anunció medidas de urgencia para enfrentar la emergencia en Rosas, Cauca. Habrá un nuevo trazado de la vía panamericana y se comprarán tierras para reubicar a los damnificados. Por razones Las medidas adoptó el presidente Gustavo Petro desde Cali porque no pudo viajar por mal tiempo hasta Rosas, Cauca, sitio de la tragedia. Dijo que precisamente no hubo fallecidos porque Gestión de Riesgo actuó debidamente y evacuó a las personas con tiempo. Anunció que los damnificados serán reubicados. Comprar haciendas cercanas, ojalá a la zona, que nos permita reubicar la población. No puede volver la población a ese mismo lugar y en esa medida la población entra para ser compensada con más tierras de las que tenían hoy, media hectárea por familia, a producir alimentos con ayuda del Estado y a lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan. Y también que habrá un nuevo trazado para la vía panamericana y así mejorar la conectividad entre el sur del país con el centro de Colombia. Habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar, lejos de la placa tectónica, una nueva vía en unos 70 kilómetros que permita un fluido muchísimo mejor de la movilidad de todo Sudamérica y de nuestros departamentos del sur de Colombia con Bogotá y con el centro del país. El jefe de Estado espera que si mañana mejora el tiempo pueda asistir al puesto de mando unificado que encabeza el director de Gestión de Riesgo en la zona del desastre. Rescatar a los damnificados en Rosas, Cauca es de gran dificultad. La Fuerza Aérea está empleando helicópteros para adelantar esa labor. La orden por parte de las fuerzas militares es clara. Pelotones de Fuerza Aérea, Ejército y Policía deben ayudar a las familias damnificadas por la emergencia presentada en Rosas, departamento del Cauca. La instrucción fue recibida por los hombres que tienen a cargo los helicópteros Black Hawk, los mismos que auxiliaron, rescataron y trasladaron a 88 personas, familias que estaban atrapadas en medio del derrumbe de tierra, todas en peligro de muerte. Se llega al área, se saca el personal por grúa de rescate y se lleva al municipio de Rosas. Este personal, cabe resaltar, fue afectado por la ola invernal que se tiene en esta área, la cual llevó a que cayera una luz de tierra y afectara la vía principal
que comunica estos municipios. Soldados han ayudado a más de 150 familias, personas heridas, enfermas y en condición de vulnerabilidad, además de decenas de animalitos que se encontraban en el lugar. En la terminal de transportes de Cali, decenas de personas están bloqueadas. La venta de tiquetes para Pasto está suspendida y hay especulación con los precios de los pasajes. Los 120 despachos diarios que llevan a cerca de 6.000 personas desde la terminal de Cali al departamento de Nariño fueron suspendidos por el gigantesco derrumbe en Rosas, Cauca. Pues yo soy de Ipiales y con este percance no se puede viajar y estoy preocupado. Entonces esperemos que nos solucionen cuanto antes o destapen la vía pues en un tiempo pues muy corto, porque dicen que 15, 20 días, entonces no. Y los pasajes están muy caros. En avión están aprovechando el momento demasiadamente elevados. Tan que es que 1 millón o 1,5 millones no, pues no se justifica. Algunos usuarios no pueden acceder a los elevados costos aéreos y se arriesgan a desplazarse por la única ruta que implementó una de las 5 empresas autorizadas para el transporte de pasajeros. Es una vía muy difícil, tenemos entendido que está en condiciones muy regulares y tiene una situación de seguridad bien compleja. Parece ser que hay presencia de las disidencias de las FARC y otros grupos armados, entonces está bien complicada la situación. Estamos tomando una vía alterna que es la Mojarras-La Sierra para llegar a Pasto. El tramo de ahí se demora 5 o 6 horas en salir al peaje del Mango. Estamos únicamente por esa vía y la vía Pitalito-Mocoa-Pasto, que es más larga. Las 8 horas que transcurrió un viaje desde la capital del Valle hasta el sur del país se convirtieron en un trayecto de alto riesgo de 20 horas, por lo que recomiendan esperar hasta que habiliten nuevamente el paso vehicular. Y en Pasto comienzan a escasear algunos alimentos y el combustible. La difícil situación que enfrenta el municipio de Rosas en el Cauca afecta de manera directa al departamento de Nariño. El tema de abastecimiento de combustibles es bastante complejo, porque por la vía que hay hacia la sierra solo pueden pasar vehículos con capacidad máxima de 3 toneladas, o sea que imposible el tema del combustible, gas, oxígeno y bueno, y todo lo que tenga que ver con la actividad productiva, leche. En el sector de la vía San Francisco-Mocoa, solo capacidad hasta 10 toneladas, esperando los horarios para poderle darle una movilidad, porque hoy se convirtió en un cuello de botella. Pidiendo un puente aéreo entre Popayán y Pasto, son muchas las personas que han quedado aquí en Pasto después de festividades y de igual manera las que están en Popayán. Entonces una solicitud al gobierno. De igual manera, pues iniciar con los estudios de la doble calzada que necesita para comunicar estas dos ciudades importantes del suroccidente. A pesar de contar con una ruta alterna que permite el paso de viajeros, la venta de etiquetes por vía aérea y terrestre resulta costoso o sin oferta en las diferentes empresas. Acabamos de comunicarnos también con la Aeronáutica Civil, con el subdirector y el director, para que pudiéramos tener una mesa de trabajo precisamente con las aerolíneas para revisar el tema, primero de las frecuencias y segundo de los costos. Estamos despachando vehículos hasta el municipio del Bordo Cauca. A la gente, a los clientes, a los usuarios se les está explicando claramente que en el bordo pueden tomar vehículos como tipo camioneta, motocicletas, que los llevan por la vía de la sierra hasta salir a Rosas, Cauca. La tarifa que estamos cobrando desde Pasto hasta el bordo es de 40.000 pesos. Desde la Gobernación de Nariño se propuso una mesa de trabajo con la Aeronáutica Civil para aumentar el número de frecuencia en los trayectos y controlar los sobrecostos en los mismos, ya que los tiquetes alcanzaron un precio que superaba el $1.000.000 de pesos. Justamente la Aerocivil autorizó nuevas rutas aéreas hacia Pasto, Cali y Popayán debido a la emergencia registrada en la vía Panamericana. La circular da paso a un puente aéreo que estará vigente hasta el restablecimiento del paso terrestre. Por el cierre total registrado en la vía Panamericana que conecta los departamentos de Cauca y Nariño, la Aeronáutica Civil emitió una circular donde se habilita un puente aéreo por emergencia. Es decir, las aerolíneas que lo soliciten serán autorizadas para ofrecer vuelos adicionales desde y hacia estos departamentos. He recibido el ofrecimiento de aerolíneas como Avianca de poner vuelos adicionales en la ruta de Pasto a Cali y Pasto a Bogotá. La Superintendencia de Transporte abrirá una investigación contra la aerolínea LATAM por comercializar vuelos en las rutas Pasto-Cali y Pasto-Bogotá con precios cercanos a los 3 millones de pesos.
Hemos iniciado ya las diligencias preliminares para establecer con esa tarifa que ellos establecen y en el marco de nuestras competencias que tienen que ver con la protección a los derechos de los usuarios, lo que procede respecto de la investigación. Los pasajes aéreos están muy costosos, por eso tenemos que recurrir a la vía de transporte terrestre. ¿Cuánto está el aéreo? A 2,5 millones. Invías aclaró que no hay fecha para el restablecimiento del paso terrestre por la vía panamericana. La situación es muy compleja, que el sitio donde sucedió el deslizamiento compromete unos 200 metros de la banca, que se cayó la banca de este sector de la carretera. Hay un movimiento de tierra bastante grande que no se ha podido determinar y no hay una solución inmediata que podamos dar. La ruta alterna es Estanquillo-Timbío. Y un gigantesco derrumbe también mantiene bloqueada otra vía, la vía entre Pereira y Quibdó. Más de 20.000 metros cúbicos de tierra y piedra mantienen bloqueada la vía panamericana que comunica el centro del país con el departamento del Chocó. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas generaron un deslizamiento de tierra, afectando la movilidad entre Pueblo Rico de Risaralda y Quibdó. Se presenta movimiento de masa donde tapona este eje vial unos 20.000 metros cúbicos de tierra en este sector y al parecer afectando también el puente que hay en este sitio. Un puente que es el que conecta a los dos departamentos hacia al departamento del Chocó. Por lo menos 24 horas permanecerá la vía cerrada dependiendo de las condiciones climáticas. La recomendación es abstenerse de pasar, hombre, se están presentando lluvias en este momento, lo cual nos puede generar más deslizamientos y puede afectar a esta comunidad o a estos transeúntes que utilizan este eje vial. El departamento de Risaralda está en alerta amarilla por posibilidades de deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas. Una grave emergencia se registra en la región del Catatumbo, en norte de Santander, tras el desbordamiento de 2 ríos. Las autoridades en norte de Santander se encuentran en alerta tras la fuerte lluvia registrada durante las últimas horas en los municipios de Tibú, La Gabarra y El Tarra, que deja centenares de familias damnificadas. Prácticamente nos hemos quedado sin recursos. Estamos mirando la posibilidad y haciendo un diagnóstico concreto con cada comunidad a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, pues de declarar la alerta roja y que todos pues estemos muy atentos a lo que pueda ocurrir. Las intensas lluvias han causado los desbordamientos de los ríos Tibú y el río Catatumbo, generando graves inundaciones y a la vez pérdidas de cultivos y viviendas inundadas. Los damnificados están clamando por ayudas. Por su parte, el IDEAM reveló que 14 departamentos están en alerta por posibles deslizamientos de tierra. En Cauca, Nariño y Risaralda, los departamentos donde se han registrado las más recientes emergencias por lluvias, continuarán las precipitaciones, aseguró el IDEAM. La probabilidad de ocurrencia de lluvias para esta semana sigue siendo persistente, especialmente para las regiones pacíficas, en sectores dispersos de la región andina y en amplios sectores de la Amazonia. Disminuyen un poco en los próximos 2 o 3 días, pero eventualmente se intensifican, particularmente hacia el centro y norte de la región andina hacia el día viernes. 14 departamentos están bajo alerta naranja y roja por posibles deslizamientos. En el departamento de Nariño hacia la zona de Barbacoas, en el centro occidente del departamento de Cauca, hacia el oriente de Valle del Cauca, en sectores puntuales también del departamento de Chocó y en la región andina, particularmente en Antioquia, hacia los Santanderes, Cundinamarca. Las heladas son otro fenómeno que se presentarán en algunas regiones del país este mes. Estamos hablando de la zona de la sabana de Bogotá, el altiplano cundiboyacense, los Santanderes. Se espera que la primera temporada de lluvias en el país inicie en marzo. En otras noticias, la Policía Antinarcóticos redujo a más de la mitad la meta de erradicación de cultivos ilícitos para este año. El director de antinarcóticos de la Policía Nacional, el coronel Edgar Cárdenas, le contó a CMI que la meta para 2023 será de 20.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, es decir, 30.000 hectáreas menos que las presupuestadas para el año 2022. Se estiman alrededor de 20.000 hectáreas por parte de la Policía Nacional, Dirección Antinarcóticos, y el año pasado la meta era de 50.000 hectáreas, alcanzamos alrededor de 44.000 hectáreas. Significa que bajará en un 60% la meta de erradicación de cultivos de hoja de coca para este año. La erradicación seguirá, estamos en esa planeación precisamente para establecer los lugares a donde se realizará esta erradicación forzada. También se refirió a la incautación de 500 kilos de marihuana tipo creepy en las últimas horas en Cundinamarca.
avalados en 2.600 millones de pesos luego de su comercialización en dosis aquí en la ciudad de Bogotá, una droga que provenía del departamento del Cauca con destino final la ciudad capital. La marihuana era transportada en este vehículo particular. Y desde el Catatumbo, voceros de campesinos cultivadores de hoja de coca celebraron el anuncio sobre la reducción de la meta de erradicación forzada y pidieron un nuevo enfoque para la política antidrogas. Para Olger Pérez Quintero, la decisión del gobierno va en concordancia con los anuncios hechos por el presidente Petro en el sentido de que las actuales políticas antidrogas han sido un fracaso. En la región del Catatumbo, desde los años 80 se viene erradicando la coca. Y en estos momentos el Catatumbo se ha convertido en el primer productor de hoja de coca. Esto quiere decir que esa política antidrogas ha sido un total fracaso. Pero también creemos que este anuncio del presidente de querer disminuir esta erradicación también va en concordancia con lo que él mismo también quiere, ¿no? Y es que hay que buscar una salida política a este problema de los cultivos de coca. Las asambleas de cultivadores de hoja de coca siguen trabajando en una propuesta que permita encontrar una salida para aplicar una política antidrogas que dé resultados efectivos contra los cultivos. En el Catatumbo también celebran la buena marcha del cese del fuego bilateral. En la región de Catatumbo vivimos un ambiente de paz y tranquilidad. Se viene cumpliendo este cese bilateral al fuego. Para los campesinos, este silencio de los fusiles es una esperanza para poder avanzar en el camino de la construcción de la paz total. Las autoridades investigan un posible atentado que estaría dirigido contra la vicepresidenta Francia Márquez, quien lo reveló por medio de su cuenta de Twitter. Camino a su residencia en Suárez, Cauca, fueron desactivados 7 kilos de explosivos. Fue la propia vicepresidenta de la República, Francia Márquez, que puso en conocimiento de la opinión pública el supuesto atentado que habría habido en su contra. Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de la SIJIN. Y es que la vicepresidenta tenía previsto un viaje a Yolombó, donde tiene su residencia familiar. Esa es una vereda de Suárez, Cauca, de donde es natal, el 7, 8 y 9 de enero. En su misma cuenta de Twitter puso las imágenes de estos explosivos. Las Naciones Unidas expresaron su repudio a este atentado. Condenamos el que se haya querido atentar contra la vida de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y que se ponga en peligro a su familia, su entorno y a los habitantes de Yolombó. En el departamento del Cauca hacen presencia diferentes grupos armados como disidencias de las FARC, ELN y paramilitares dedicados al narcotráfico. Las autoridades no han esclarecido aún quién estaría detrás del atentado. Un grupo de disidentes de la guerrilla de las FARC patrulló el municipio de Policarpa, en Nariño. Los policías de la zona recibieron la orden de no atacar, acatando así la decisión de cese al fuego con esa agrupación. Así quedó registrado en este video el momento exacto en el que más de 10 hombres de las disidencias del Frente Franco Benavides recorren, patrullan, caminan y vigilan la calle de un sector conocido como Madrigal en zona rural de Policarpa, en el departamento de Nariño. La grabación fue hecha por un habitante del sector. A pocos metros de donde se realizaba el patrullaje de disidentes FARC estaban 5 policías dentro de una estación. En medio de un cese del fuego con las disidencias de las FARC, este sería el primer patrullaje público, donde en un perímetro inferior a 1 kilómetro comparten policías y disidentes. La orden de los patrulleros de zonas como estas sigue siendo la de no atacar, no retener y no actuar de manera ofensiva contra las disidencias FARC. El actual director de Cambio Radical, Germán Córdoba, y la subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Margarita Montilla, hacen parte de las 9 personas vinculadas por la Fiscalía a la nueva fase de investigación por el caso Odebrecht. Son 9 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura que tendrán que responder ante un juez luego de que la Fiscalía General de la Nación los llamara a una audiencia de imputación de cargos por presuntas irregularidades en el caso Odebrecht. Entre las personas llamadas a responder está el entonces vicepresidente de la ANI, Germán Córdoba, ahora director de Cambio Radical, y Margarita Montilla Herrera, actual subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y entonces gerente de asesoría legal de contratación de la ANI.
Las irregularidades se relacionan con un contrato permeado por el condenado Eduardo Zambrano, señalado de lavar dinero de la multinacional Odebrecht. El convenio cuestionado tiene que ver con la construcción de un puente en Plato Magdalena para la Ruta del Sol Sector 3, en el que se detectó que hubo enriquecimiento ilícito de particulares y un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Hoy Bogotá estrenó el nuevo esquema del pico y placa. En el primer día, más de 1.000 conductores fueron sancionados por violar la restricción, sancionados pedagógicamente. También se reportaron cerca de 10 movilizaciones en contra de los cambios en el modelo que restringe la circulación de vehículos particulares. Con planes Tortuga y 1.175 comparendos, terminó el primer día con el nuevo pico y placa en Bogotá. Nosotros decidimos salir a las calles porque ya los bogotanos nos cansamos de que el distrito esté jugando con nosotros, de que el distrito vea a los vehículos particulares como un cajero automático, que nos vea como esa caja menor. Hay que continuar con las marchas, se continúa porque pagamos un SOAT, pagamos un impuesto durante todo el año, pero el carro solo tenemos derecho a sacarlo 2 días, 3 días a la semana. Esto es injusto. Con 15 operativos en calle, las autoridades controlaron el cumplimiento de la norma. Este martes circularon los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Y mañana miércoles podrán hacerlo las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Si bien vamos a tener una semana de pedagogía, de imposición de comparendos pedagógicos que va desde el día de hoy hasta el 16 inclusive, pues es importante que hagamos acatamiento de la misma. Recordemos que el comparendo pedagógico tiene la obligación de hacer un curso. Quien quiera circular en pico y placa tendrá que pagar al día 58.178 pesos, al mes 464.974 pesos y semestral 2.325.095 pesos. Y ojo, porque si su carro está matriculado en Bogotá, pagará 20% menos. Las personas que deseen movilizarse por alguna necesidad diferente tienen a disposición poder utilizar el permiso de pico y placa solidario. Las plataformas están completamente habilitadas. Si la prioridad es el medio ambiente y la movilidad, ¿de qué manera pagando contribuyen con el medio ambiente y la movilidad? Es ilógico, todo lo quieren monetizar. A partir del 17 de enero empezarán las multas económicas e inmovilizaciones por violar el pico y placa. Y también en Bogotá, en fuertes disturbios, terminó una protesta en el sur de la ciudad por el alza en la tarifa de Transmilenio. Los disturbios volvieron al sur de Bogotá. Esta vez miembros de la primera línea y usuarios de Transmilenio se enfrentaron con el ESMAD por el aumento de 300 pesos en la tarifa de Transmilenio y el SITP. Hay personas que no tienen la plata, dejamos de comer por estar pagando un pasaje. Hay muchas veces que nos podemos estar gastando hasta 20.000 pesos diarios en solo transportes. En medio de la confrontación, un policía resultó herido con una bomba incendiaria y 2 buses fueron vandalizados. Además, cientos de usuarios se quedaron sin transporte. Hoy hicimos un ejercicio, éramos 5 personas, pasamos 5 personas y nos gastamos 20.000 pesos y no habíamos desayunado. ¿Sí me entiendes? No habíamos comido nada. A partir de hoy, el pasaje en los buses articulados quedó en 2.950 pesos y en los buses del SITP en 2.750 pesos. El incremento de la tarifa no obedece a un capricho de incrementar, sino a una necesidad de mantener 34.000 personas que están detrás de la operación prestando un servicio, los cuales van a tener incremento en sus salarios. El distrito anunció que reforzará el control para evitar los colados en el sistema y mejorará la infraestructura con puertas y torniquetes. Una dramática situación viven los menores indígenas del departamento del Guaviare. Hay denuncias de presunto abuso sexual contra militares y exmilitares. Una crítica situación contra niñas y niños indígenas de la comunidad Nucac se está presentando en el departamento de Guaviare. El coronel Dalmiro, comandante de la policía de ese departamento, reveló que se han presentado violaciones sexuales contra esos menores. Hay implicados miembros de las fuerzas militares. Un miembro de nuestro Ejército Nacional, especialmente por unas conductas que estaban relacionadas con alguna situación con un menor de estas comunidades indígenas que se encuentran acantonadas acá en la jurisdicción de San José del Guaviare. El caso más desgarrador es el de una niña de tan solo 10 años de edad que habría quedado embarazada de un exintegrante de una fuerza militar de los Estados Unidos que estaba en una comisión en San José del Guaviare. Es integrante
de las fuerzas militares de los Estados Unidos, incluso sobre el particular, tengo conocimiento que ciertamente la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación. Desde la Personería Municipal se hizo referencia al estado actual de los niños que están en las calles. Tenemos por un lado el tema de consumo de sustancias psicoactivas, explotación sexual, niños, niñas y adolescentes en estado de calle, y es una problemática que de alguna manera desborda la capacidad de gobierno local, la capacidad administrativa y financiera. Niños indígenas de comunidades Nucac y Jim están siendo instrumentalizados. Por su condición, les ofrecen comida a cambio de sexo y drogas. Ciertas personas sí realizan este tipo de actividades de pronto de pagar por los servicios sexuales que en algunas ocasiones estas jovencitas prestan. El año pasado fueron rescatados 68 menores de edad en Guaviare. La Corte Constitucional le ordenó a la Alcaldía de Bogotá que se abstenga de ejecutar cualquier acción que entorpezca el acondicionamiento de la Plaza de Toros de Santa María para la tauromaquia. El alto tribunal hizo un llamado a la alcaldía para no impedir la realización de la tauromaquia en la Plaza de Toros de Santa María, reiterando una tutela de 2013 que garantizaba la utilización de dicho escenario para esa actividad. Desplegar las actuaciones administrativas y contractuales requeridas para garantizar la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia en la ciudad de Bogotá. La Corte dice que el IDR debe garantizar el cumplimiento de una sentencia del año 2013 que señalaba que el distrito tenía que abrir una licitación para acondicionar el escenario para el desarrollo adecuado de la tauromaquia. Se abstenga de realizar actuaciones que impidan el adecuado y cabal cumplimiento de la sentencia T296 de 2013. El pronunciamiento de la Corte se da como respuesta a un incidente de desacato y la ponencia estuvo a cargo del magistrado Alejandro Linares. Los animalistas aseguraron que la decisión de la Corte Constitucional que permite el regreso de los toros sin ninguna restricción es un estímulo para seguir combatiendo esa práctica, al tiempo que los taurinos celebraron el fallo, pero reconociendo que se tienen que hacer reformas a la llamada Fiesta Brava. Con el fallo de la Corte Constitucional que obliga a la Alcaldía de Bogotá a no impedir la realización de la tauromaquia en la Plaza de Toros de Santa María, la senadora Andrea Padilla dijo que esa decisión es un estímulo para que los animalistas sigan en su lucha. Esto es un aliciente, es un fortalecimiento de esta lucha que estamos dando para que en Colombia se prohíban definitivamente las prácticas de tortura y matanza de toros. Por su parte, los taurinos dijeron que ahora el Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá no puede eludir el fallo de la Corte y según el histórico Gitanillo de América, los taurinos están dispuestos a acordar cambios en la Fiesta Brava. Vamos a seguir trabajando para que existan las corridas de toros, las tradiciones culturales, y a los que no les gustan las corridas de toros, pues vamos a trabajar y vamos a ser nosotros muy enfáticos en poder cambiar cosas y regular para que ellos se sientan a gusto de que esta es una fiesta de todos. El gobierno y la policía adelantaron el traslado masivo de detenidos por graves delitos desde las estaciones de policía a diferentes cárceles. Luego de lograrse un acuerdo entre el Ministerio del Interior, el IMPEC y la Policía Metropolitana de Bogotá, se dio luz verde al traslado masivo de personas privadas de la libertad de las estaciones de policía con hacinamiento a centros penitenciarios y carcelarios. Hoy se desarrolla en una primera fase el traslado de 46 privados de la libertad. Estos privados de la libertad están condenados por los delitos de feminicidio agravado, homicidio, concierto para delinquir, hurto. Luego de la fase de descongestión ejecutada en Bogotá, se dará inicio al periodo de remisiones a las cárceles del país administradas por el IMPEC. Hoy se conoció el decreto que ordena la reanudación de la ofensiva militar contra el ELN. Por medio de este decreto, el 0004 de este año, el Gobierno Nacional ordenó a todas las fuerzas militares reanudar operaciones ofensivas y de ataque contra la guerrilla del ELN. Se suspende el cese del fuego con este grupo armado, como ya lo había anunciado el Ministerio de Defensa.
Suspender el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ordenado mediante el decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022. Así las cosas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía tienen orden directa para reanudar operaciones en territorios donde hace presencia el ELN. Mientras esté suspendido el cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN, ordenar la reanudación de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del ELN. La orden se da hasta que se decrete un nuevo cese del fuego con esta guerrilla. Se continuará con el cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional. El gobierno colombiano anunció que se encuentra a la espera de una respuesta del ELN para adelantar una reunión antes de iniciar el segundo ciclo de diálogos con esa agrupación previsto para iniciar el 23 de enero en el exterior. Noticentro 1 CMI pudo conocer que tras la respuesta del ELN, donde negaba que había pactado un cese bilateral del fuego, el gobierno envió un mensaje a esta guerrilla para explorar una reunión previa al segundo ciclo de diálogos. El tema sería exclusivamente el cese bilateral o una tregua por parte de este movimiento, mientras la mesa acuerda qué pasaría con un cese del fuego bilateral. En su último comunicado, el Comando Central del ELN también plantea la necesidad de esta reunión previa al segundo ciclo de diálogos para, según dicen ellos, tomar los correctivos que garanticen superar la que llaman crisis y que no se tomen nuevas medidas unilaterales por fuera de la mesa. El gobierno insiste en las esperanzas que hay en las comunidades y en el país, en el propósito de la paz y que pone en el centro el respeto a la vida. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, integrante de la mesa de diálogo con el ELN, reconoció que el apresurado anuncio de un cese bilateral del fuego ha creado incertidumbres en las negociaciones de paz, pero confió en que los problemas serán superados en los próximos días. María José Pizarro, senadora de la República, hija del histórico líder del M-19, Carlos Pizarro, representa hoy al gobierno en las negociaciones de paz con el ELN. A pesar de que reconoce que se están viviendo momentos de incertidumbre con ese grupo, afirma que no es el momento para el pesimismo, porque según ella, los anteriores procesos tuvieron tropiezos mucho más graves. El objetivo final es llegar a la paz y en eso estamos depositando todos nuestros esfuerzos, nuestra vida. Yo creo que hay disposición y sigue existiendo disposición por parte del Ejército de Liberación Nacional, así que tenemos que tener toda la confianza en este proceso. La senadora Pizarro pidió a la ciudadanía que tenga confianza en las gestiones de paz del presidente Petro para conseguir lo que el gobierno ha llamado la paz total. El senador Ariel Ávila, que hace parte de la coalición gobiernista del Pacto Histórico, criticó al presidente Gustavo Petro por su visita a Caracas. Según dijo, para presionar al ELN en la declaratoria de un cese bilateral del fuego, y pidió al jefe de Estado que se mantenga dentro de los acuerdos de la mesa de negociación. Ariel Ávila, ponente de la Ley de Orden Público y uno de los más firmes defensores de los diálogos de paz, aseguró que el gobierno y el ELN habían acordado que todos los temas se discutirían en la mesa y que todos los anuncios se harían en forma bilateral, por lo que consideró que el presidente Petro ha cometido errores al desconocer estos compromisos. Sí, yo creo que el presidente se está equivocando en esa forma como está presionando los diálogos. Con Maduro hay que contar para la paz o para la guerra, en este caso para la paz, pero las negociaciones se tienen que hacer en la mesa, no por fuera de la mesa, porque eso daña cualquier tipo de proceso. Hay mucho ruido alrededor del proceso y ni siquiera hay segundo ciclo instalado. Sin embargo, el senador Ávila estima que el asunto ya no pasará a mayores y se resolverá a partir del 21 de enero con la reanudación de la mesa en Caracas. Aumentan las pérdidas en el puerto de Barranquilla por la falta de dragado en el río Magdalena. El calado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla se mantiene en 7.5 metros por la alta sedimentación y la falta de mantenimiento, lo que ha impedido el tránsito de grandes embarcaciones, generando pérdidas evaluadas en más de $3 millones. Así lo indicó Lucas Ariza, presidente de Asoportuaria. Nosotros tenemos un reporte de cerca de 10 embarcaciones entre importaciones y exportaciones que han tenido que aligerar o movilizar menos carga de la que se tenían prevista. Esto obviamente es un golpe a la competitividad no solamente de la ciudad, sino pues de los sectores que son varios y de orden nacional que dependen de esta zona portuaria para sus operaciones de comercio exterior. La situación ha causado el desvío de embarcaciones con más de 40.000 toneladas de mercancía, entre maíz, trigo, acero, entre otros. La crisis se generó por la finalización del contrato de dragado.
Perú declaró el toque de queda en Puno, la región del epicentro de las protestas contra el gobierno. Ordena también la detención del exministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres, gran aliado de Jair Bolsonaro. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno peruano decretó toque de queda en la sureña región de Puno para frenar la ola de protestas que en las últimas horas dejó al menos 18 muertos tras los fuertes choques entre manifestantes y antimotines que protagonizaron la jornada más violenta desde el estallido de la crisis política en Perú. Las autoridades brasileñas identificaron a los responsables de trasladar hasta Brasilia a los participantes del intento de golpe de Estado después de que miles de seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro intentaron tomarse las sedes de los tres poderes destruyendo todo a su paso, incluidas obras de arte y patrimonio de valor incalculable. También un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó la detención de Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y muy cercano del exmandatario. El Banco Mundial advirtió que el crecimiento económico mundial puede caer hasta quedar peligrosamente cerca de la recesión en 2023, año en el que espera una desaceleración económica brusca y duradera. Según las estimaciones de la institución, Colombia pasaría de crecer 8% en el 2022 a 1,3% en el 2023. El Banco Mundial ajusta a la baja proyecciones de crecimiento de la economía colombiana para 2023. De acuerdo con el reporte del Banco Mundial, las economías del mundo tendrán una fuerte desaceleración en 2023 como consecuencia de los incrementos de las tasas de interés para frenar la inflación y las implicaciones de la guerra de Rusia y Ucrania. Ambas situaciones están generando una menor inversión que afecta la dinámica de sectores como la industria y el comercio. La banca multilateral advierte que Colombia pasará de 8% en 2022 a 1,3% en 2023 en materia de crecimiento. Creciente tasa de interés que hubo el año pasado pasó del 1,75% al 12%. Ese es un aumento de más del 600%. Entonces, desde luego eso va a generar una presión en la demanda. Para el académico, el país crecerá por encima del 2%. Mucho de la estabilidad económica de este año depende precisamente del recaudo de la reforma tributaria que se va a gastar en un adicional de presupuesto que se va a aprobar ahora entre el 16 de febrero y el 16 de junio en el Congreso. América Latina también crecerá menos, incluso a los mismos niveles de Colombia, que está por debajo de Perú, pero por encima de México, Brasil y Chile. El Ministerio de Comercio reportó un crecimiento en las exportaciones no mineras y petroleras del país. El gobierno destaca el informe más reciente del DANE, donde muestra un crecimiento continuo de las exportaciones no minero-energéticas. Para el año acumulado, al mes de noviembre, el total de las ventas externas sumaron 52.574 millones de dólares, lo que significó un alza de 42,7%. De este monto, 20.283 millones de dólares son ventas externas no petroleras y mineras, con una participación de más del 38%. Las manufacturas han contribuido con más de 9.660 millones de dólares para un alza de 19,9%. La industria química, algunas materias primas y la automotriz avanzan en la conquista de los mercados internacionales. Tenemos el acuerdo de Mercosur, el AC72, donde hay unos contingentes de 50.000 unidades y los vehículos colombianos entran con un beneficio allá. Entonces ahí tenemos un mercado interesante. Brasil es el mercado más grande que hay en América Latina, es un mercado pues que oscila entre 2 millones y 3 millones de unidades, un mercado bastante interesante para exportar. Por su parte, la agroindustria sumó 10.623 millones de dólares con un alza del 24%. La Procuraduría advirtió que el plazo de 4 meses que dispuso el gobierno para formalizar los empleos por prestación de servicios podría desatar una parálisis en el Estado. El Ministerio Público lanzó una advertencia ante el anuncio del Gobierno Nacional de formalizar los contratos por prestación de servicios en un plazo de 4 meses y suscribir este tipo de convenios por ese periodo de tiempo exclusivamente. Puede paralizar el Estado, un desgaste administrativo, porque crear plantas de personal no es como vulgarmente se dice, y excúseme, soplar y hacer botella. Eso tiene unos principios constitucionales, legales, normativos, reglamentarios. Si bien la Procuraduría dice que es necesaria la formalización de los puestos por prestación de servicios, la entidad advierte que dicha transición se debe hacer con estudios previos. Se requiere
estudios técnicos, estudio de cargas de trabajo, estudio de necesidades del servicio, apropiaciones, disponibilidades presupuestales. Se necesita conceptos técnicos favorables de la misma función pública. La Procuraduría le envió una circular a los ministerios en la que advierte que el gobierno con esta medida podría quedarse sin el personal necesario e idóneo. Nunca me ha fallado. Buen rendimiento, gran potencia. Por eso le doy mantenimiento regularmente. Mantén al máximo tu desempeño sexual en Boston Medical Group. La ANDI, FENALCO y Andemo reportan cifras históricas en la venta de vehículos y motocicletas en Colombia durante 2022. De acuerdo con el reporte, en Colombia se comercializaron más de 262.000 vehículos y 822.000 motos el año pasado. Sin embargo, las cifras positivas empiezan a mostrar signos de desaceleración por el incremento en las tasas de interés. Desde la Asamblea de Antioquia se denunció que la segunda turbina de Hidroituango sigue sin producir energía. El 14 de diciembre, contra todos los pronósticos, EPM anunció la entrada en operación de las primeras 2 turbinas de Hidroituango con la promesa de generar al día 600 megavatios. 27 días después, solo una de las 2 generadoras está produciendo energía, la otra está apagada. Diputados de Antioquia exigieron explicaciones. Y llenó de pancartas la ciudad de Medellín de vallas diciendo que estas 2 primeras turbinas se prendían en dicha época, donde no cumplió, y los mismos técnicos de Empresas Públicas de Medellín decían que estas turbinas se prendían a finales de noviembre. Ninguno cumplió. EPM le respondió a Noticentro 1 CMI que la turbina 2 se encuentra en mantenimiento correctivo. Según la compañía, es un procedimiento propio de la central hidroeléctrica. Fedispetrol alertó por un posible desabastecimiento de combustible en Colombia como consecuencia de la reducción de operaciones en el 40% de las estaciones de servicio. Esto debido a la renovación de varios elementos técnicos. El 1 de febrero vence el plazo dado por el Ministerio de Minas para que las estaciones de servicio del país renueven los elementos utilizados en su operación, como mangueras, tanques y demás. Este es un requisito para otorgar una nueva licencia. Lo complejo es que para dar cumplimiento a esa solicitud, el 40% de las 4.076 estaciones de servicio frenarían su funcionamiento. En los pueblos lejanos podría haber desabastecimiento. ¿Por qué? Nosotros, para poder operar una estación de servicio, tenemos que tener algo que se llama un código SICOM. Si nosotros no cumplimos con los requerimientos, nos van a deshabilitar el código SICOM. La renovación no se ha cumplido a cabalidad debido al alza en el precio de los elementos requeridos. Ejemplo, solo la pistola que recarga los vehículos de combustible pasó de costar 53.000 pesos a 600.000. Estaríamos pidiendo que nos dieran un plazo mayor, siquiera para el mes de junio, julio de este mismo año, para nosotros ir viendo despacio cómo arreglamos las estaciones de servicio. Para antes de que termine el año 2023, el precio de la gasolina superaría los 14.000 pesos. Ecopetrol realizó una emisión de bonos en el exterior por $2.000 millones. La operación responde a la estrategia de la compañía para la financiación del plan de inversión de 2023. La emisión alcanzó 3 veces el monto demandado y contó con la participación de más de 320 inversionistas internacionales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,60% a 1.334 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,56% a 6.355 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 7,69% a 6 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,47% a 2.685 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.807 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.650 pesos y la venden en 4.700 pesos. Un euro cuesta 5.136 pesos.
La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.50. El azúcar se transó en 19,60 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.69. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.60. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.685 pesos.